Bueno, pues, verdad, agradecido con el Señor, verdad, como siempre. Solo digámosle nuevamente, amadísimo Padre, me presento una vez más ante ti, con un corazón dispuesto a recibir y atesorar su palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. No sé si ustedes saben, pero cuando hemos leído, creo que está en un texto, no lo tengo el texto, pero dice el Señor que somos la niña de sus ojos. Entonces debemos de saber que por eso Él nos guarda, porque también somos sus hijos, porque también, si leyéramos, pero creo que no lo vamos a leer, el 43:5, Él nos formó, Él nos hizo para su gloria, y eso es lo que debemos de entender. Fíjense que vamos a leer un Juan 5:1 en adelante. Hemos puesto muchas veces ese ejemplo, y creo que lo hemos leído no sé si alguna vez o dos veces, qué sé yo, en lo que hemos estado en el Señor. Pero el título es El paralítico de Betesda, que tiene 38 años. Lo hemos mencionado muchas veces y ahora pues lo vamos a poder leer. Lo bonito de la palabra es que a medida la leemos, si la leemos hoy, el Señor nos da, aunque está siempre lo mismo escrito, cada vez nos da algo diferente. Y van a ver que hoy también, además de que leemos, nos va a dar algo diferente. Miren lo que nos dice en este momento en el 5:1 en adelante. Aquí. Después de estas cosas, dice, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Quiero que entendamos, ¿verdad? En Jerusalén donde estaba la poza de Betesda, y ahí es donde estaba la fiesta. Y hay, dice, en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque. Ahí está, mire, para que miremos que está en Jerusalén. Un estanque llamado, dice, en hebreo, Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Me imagino que han de ser 5 entradas, o puertas, ¿va? Pórticos. En esto, dice, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban la movida del agua, el movimiento del agua. Quiero que leamos el 4 y luego vamos a rezar al 3. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba, dice, el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. No dice que de partes. Entonces podemos ver ahí, por decir, anexar un poquito ahí lo que decía la hermana Linda, que el Señor siempre con la misericordia nos guarda. Entonces, cuando, miren, ellos estaban esperando ese tiempo. ¿Y quién mandaba eso? Ese ángel, el Señor. Pero ¿por qué el Señor lo mandaba? Porque como lo más fácil era para las personas creer en lo que miraban, que descendía un ángel, llegaba y movía el agua, y tras de que se movía el agua, se tiraban, me imagino que todos, pero dice la palabra ahí, que el que entraba primero, o sea que si solo uno entraba de primera, pues en ese momento solo uno iba a ser sanado. Pero volvemos al 3, miren. En esto yacía, dice, una multitud de enfermos. No dice que estaban 2 ni 3. Y cuando habla de multitudes, creo que habla arriba, qué sé yo, de 50 o de 100 o de 300 o de 1000 personas. Pues miren, de enfermos, y menciona por decir ciertos enfermos, ¿va? Ciegos, dice, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Pero quiero que le agreguemos un poquito ahí. ¿Por qué estaban ahí tantos enfermos? Porque creían más en un ángel antes que creer en Jesús. Eso es lo que quiero que entendamos. Si usted se va a ver, vámonos a una manera diferente. Usted va a ver los hospitales llenos de cualquier lugar. Si se va a Santa Teresa, está lleno. Si se va al de La Paz, está lleno. Si se va al Hospital de Escuela, está lleno. Y si agarra para San Pedro, pues está lleno. Para cualquier lado que agarre, está lleno. Pero ¿por qué? ¿Por qué no piensan? ¿Por qué no creen? ¿Por qué no se acercan? ¿Por qué no permiten ser sanados por Jesús? Yo les digo, cuántas veces, no sé, lo han escuchado, ¿verdad? Y espero en el Señor, pues que sea el Señor poniendo su mano y
que me permita repetirlo hoy. ¿Por qué dejé de ser uno más en esa fila de un hospital o de una clínica? ¿Por qué creen que dejé de ser uno, ya no uno más ahí, sino que ya uno menos? Porque le creí a Jesús. Soy uno menos en esa fila. Soy uno menos en un hospital. Soy uno menos en una clínica. Entonces eso quiero que entendamos. ¿Por qué estaba esa multitud? Porque en lo que menos creían era en Jesús. Ellos creían en lo que les habían dicho. Ellos creían en su fuerza. Ellos creían en su fe y no en Jesús. Miren, repito. En esto yacían, dice, una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. O sea, el Padre se dignaba, bueno, pues ya que aquel estuvo, lo voy a mandar, que se pueda arreglar a más de alguno de esos que están ahí. Y agitaban, dice el ángel, y el que primero, y el que primero descendía, dice, al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces podemos ver, la gente dice, no, pero es que el Señor le dio la sabiduría al hombre y por eso dio a los médicos, y los médicos le resuelven. Van a haber médicos que los van a entretener con una pastilla y van a estar. Y hablábamos el otro día realmente con la hermana Linda, que la gente, si se pusiera a tener un poquito de fe en el Señor, mire que se curan con una pastilla simplemente de harina. De harina, ¿o? Y de harina no les estaban dando allá en el seguro y no sé en qué otros lados, porque el gobierno las compraba, pero eran de harina. Entonces, ¿y por qué se sanaban? No era por la harina, ellos tenían fe a la pastilla. Entonces así mismo deberíamos de llevar esa fe a Jesús. No sé si lo logramos entender. Yo he contado muchas veces, y tocamos incluso, por cierto, ese tema, que una persona estaba enferma. Y una persona, por decir, va para Lejamaní, pero el enfermo le dijo, fíjate que me han dicho que el palo, la cáscara de tal palo es buena. Ya que vas por ahí dicen que hay, conseguímela. El hombre fue, y cuando ya va a llegar al lugar, se acuerda que el hombre le encargó las dichas cáscaras de palo. Y como se le había olvidado, dijo, pues yo le voy a llevar de este otro palo. Y yo le voy a decir que son de allá. Pues se la llevó y hizo el tal como té, llamémoslo de esa manera. Y el hombre se curó. Pero no era del mismo palo. Entonces quiero que entendamos la fe puesta en una simple planta, o en una simple cáscara, o en una simple pastilla cuando se curó. Entonces, si así llevamos con esa fe a Jesús, enteramente va a ser diferente. Y eso es lo que el Señor quiere, que vayamos a Jesús. Por eso Él lo mandó. Porque si usted, sí, porque ahí hay verdad, como dice la hermana Linda, ahí está la luz, ahí está la vida eterna. A Él se le fueron dadas todas las cosas. Cuando se encontró, yo lo he mencionado varias veces, con la mujer de flujo de sangre, si usted hubiera ido a un médico general, le dice, no, tenés que buscar un ginecólogo. No, Jesús es médico por excelencia. No, Él la curó. Cuando llegó al paralítico de Bethesda, no le dijo, mira, vos tenés que buscar un ortopeda. No, Él lo curó. Cuando llegó donde la suegra de Pedro tenía calentura, Él la curó. Él no le dijo, mira, anda a buscar un médico general. Cuando llegó donde el Lázaro muerto, no le dijo, pues mira, papá, aquí como estás no tenés remedio. Remedio tuyo es que te vas a podrir ahí. No. Él hace, como dice la hermana, hasta lo imposible. Sacó a ese Lázaro. Y fíjese que me da la atención que yo creo que si Él dice, levantate en los muertos, hubieran levantado todos. Él habló específicamente el único que quería que lo escuchara. Lázaro, levántate. Y además de levántate, sal fuera. Y yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, ahí está escrito en la palabra. Dice que salió, óigame bien, envuelto hasta la cabeza. ¿Qué me enseña el Señor ahí? Que ese Lázaro no vino caminando. ¿Y cómo iba a caminar? Pues no estaba vendado. Si es que lo vendaban desde pie a cabeza hasta la cara, no podía ni ver. ¿Y cómo llegó a la puerta? Solo el Señor con su mano.
dio la orden y él vino. Porque cuando llegó ahí dijo que lo desataran o lo descubrieran, pues ya lo habían embalsamado, me imagino, porque es lo que hacen en aquellos lugares. Entonces, Jesús es el de todo. Hay que ir a Jesús. Si enteramente vamos a Jesús, vamos a ser salvos. Cuando uno de los príncipes, de los militares, digamos, yo no sé cómo sale en esa parte, de los sacerdotes, iban a Jesús, Pedro le dio un machetazo y le arrancó una oreja. Y no le dijo, mira, entonces tenés que buscar un cirujano, papá, porque ahí te fue mucho, se fue muy allá. Pedro, no, solo lo tocó Jesús y le restauró. Le pegó la oreja. Entonces quiero que entendamos que en ningún momento se topó Jesús con algo o con alguien o con un espíritu que él no lo pudiera sacar. Le sacó todo. Entonces, ¿qué nos enseña? Ese es el médico por excelencia. Pero hay que creer. En ningún momento le dijo, no, mira, pues anda y hace estas prácticas a ver cómo salir. No, hombre, entendámoslo. Vamos con el 5. Cualquier enfermedad que... 5. Y había ahí, dice, un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, dice, y supo que llevaba ya. Jesús ya sabía, si cuando él le dice, Padre, te he glorificado en la tierra, he terminado, he acabado la obra que me diste que hiciera. Él ya sabía en el testamento que tenía, mira Jesús, cuando estés por allá vas a pasar por la poza de Betés, vas a resucitar a Lázaro, vas a pasar por donde la suegra de Pedro y le quitas esa calenturita que le voy a pegar ahí, vas a tener que, no vas a ir para curar al empleado del centurión, ahí solo lo vas a mandar la palabra. Vas a pasar por la hija de Jairo y todo, pues eso es lo que quiero que entendamos. Todo ya estaba hecho. Entonces, miren, le dijo, y miren que a veces ni para eso tenemos gracia. Miren que le dice aquí, ¿eh? Repito, y cuando Jesús lo vio, dice, acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le preguntó, ¿quieres ser sano? Cuando el ciego Bartolomé, creo que salió, le decía, Jesús, hijo de David, ¿y qué quieres que te haga? Préstame la vista. Y a este le preguntan, ¿y qué quieres ser sano? Y ni siquiera en el momento, ¿verdad? Y espero en el Señor, pues que le pido perdón porque voy a hablar del pobre hombre en su momento. Ni siquiera le dijo, pues, sáname. No, le dije, ¿quieres ser sano? Y mire con la respuesta que salió. Que Señor, le dice, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta. Y que Jesús no le estaba preguntando, ¿quieres que te meta? ¿Quieres ser sano? Que le dice. Él no le dijo en ningún momento, ¿quieres que te metas a ese pozo? No percibía que ahí estaba la sanidad, ahí estaba la vida, ahí estaba el perdón, ahí estaba la misericordia, ahí estaba todo, porque a él se le fueron dadas todas las cosas. Miren, ¿quieres ser sano? No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, dice, y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que mí. No te estoy preguntando, creo que Jesús en su mente, no te estoy preguntando qué hacen aquí, te estoy preguntando si quieres ser sano. O sea que Jesús prácticamente, pero con la gran misericordia que tiene, porque pues bueno, pues ya te hice la pregunta y no me respondiste, pues yo voy a seguir a preguntarle a otro. Porque él en ningún momento le dijo, Jesús le dijo, ahí ya que no respondiste, pues te voy a sanar sin pedirte. Aunque él estaba pidiendo la autorización, Jesús, pero dice el Padre, él toca. ¿Qué? Toca su corazón, toca su puerta. Si usted le abre, él le entra a su vida. A él nada le cuesta meterse en la suya, nada le costó meterse en la mía, pero él dice, ¿para qué? Para que nosotros abramos, para que nosotros dispongamos ese corazón. Mire, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. No le dijo, mira, aquí la situación tuya es un poquito complicada porque es de huesos. No, hombre, no. Lleguemos a Jesús. Entendamos que a Él se le fueron dadas todas las cosas y enteramente nosotros somos sanados, somos restaurados, somos santificados a través de Él, a través de su sangre, a través de su palabra. Miren,
Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y en ese momento le garantizo que Jesús le puso la fe, porque él no la tenía. Pues si lo hubiera tenido, antes lo hubiese hecho. Como la mujer de flujo de sangre. Jesús le dijo, tu fe te ha sanado. Entonces quiero que entendamos, le puso la fe y agarró fuerzas y se paró. Porque si estaba en un lecho, estaba acostado en el suelo, porque ahí no habían apartamentos, lo que había era una poza y ahí estaba el montón de personas. Y eso es lo que quiero en el Señor que entendamos. Le dijo Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Si Jesús no le hubiese puesto la fe, él no se hubiera levantado. Porque había muchos por ahí. ¿Y por qué no se levantó otro? No sé si lo logramos entender. Y al instante, no dijo empezó y como que me van tronando los huesos, pero no. Y al instante aquel hombre fue, mire, sanado. Y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Pero quiero que entendamos, pero creyó. Y fíjense que lo vamos a ir viendo más ahí. Algo bastante importante, mucha gente sanada. Pero ¿cuál es el problema a veces de mucha gente? Entran, no sé si en duda, no sé si llamarlo en incredulidad, y empiezan, ¿será que era que no estaba enfermo y me sané solo? Y después vienen y le vienen las cosas más difíciles. Pero lo vamos a encontrar por ahí. El día de reposo, 10, Israel. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Eso es en vez de preguntarle, ¿y quién te levantó? ¿O quién te sanó? Ellos lo que estaban viendo era, porque lo que tenían era el dedo ¿cómo es? Amenazador. Porque ellos estaban viendo, ¿por qué estás cargando si hoy es día de reposo? Ellos solo se llevaban en eso, se llevaban en ese chambre, en esa, viéndole la vida a los demás. Miren, ahí que le dice, no te es lícito llevar tu lecho. O sea, en vez de decirle, pero ¿cómo hiciste? Ya tenés 38 años de estar aquí. Decime, ¿dónde está ese que te sanó? Pero enteramente para yo ir a los pies de él, como lo hizo Marta, como lo hizo María. ¿Qué estaban haciendo? Están a los pies de Jesús. Aunque Marta estaba afanada en su momento, pero tengo la certeza que antemano, que una vez Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, más tu hermana, o más, ahí dice María, ha hecho lo mejor, el cual no se te es quitado, es la vida eterna. Entonces debemos de entender, tu lecho, él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Pero como no lo conocía, ni siquiera se dio cuenta. Hasta luego después, pero vamos a encontrar ahí. Y el que había sido sanado, dice, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo. O sea, se volvió a cruzar con él Jesús. No va a creer que fue casualidad. Jesús ya lo hizo porque él sabía que ese iba a correr a decirles, fue Jesús el que me sanó. No crean que lo hacía por casualidad. Miren, después le halló, dice, en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. Mira, has sido sanado. Y mire que dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué nos enseña? Que hay gente que le puede venir cosas peores. Y eso es lo que debemos de saber. Y es donde debemos de mantenernos en esa plenitud con él. El hombre se fue, dice, y dio aviso. Mire, ahí ya no tenía problema para caminar, ni tampoco para ir con el chambre, porque él fue, ahí dice clarito. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. No sé si lo haría alegre o lo haría en función de chisme, qué sé yo, porque ellos, los judíos, lo que hicieron fue reclamarle. ¿Y por qué andas cargando ese lecho? Hoy es día de reposo, no tenés que andar haciendo eso. Y empezaron, en vez de alegrarse, pero él fue, le había sanado. Y por esta causa los judíos, dice, perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, él toda la vida ha estado trabajando. ¿Por qué? Buscando a sus hijos.
Si ustedes se fijan en Génesis, desde que comienza Génesis, ahí dice que él trabajó. Generalmente usted va a escuchar que él trabajó 6 días, pero él trabajó 7 días. Y en el 7º día, él terminó la obra. No dice que no había. Si quiere, póngamelo, Israel, póngame el Génesis 1 hasta el final. Quiero estar por ahí, creo que por ahí. 1 al final. Al final todo. Para que entendamos. Y vio. De manera dice, en la tarde y la mañana es esto. Entonces es 2-1. Perdón, 2-1. Ahí. Y fueron pues, dice, acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó, mire. Y acabó el día ¿qué? Pero la gente dice, no, Señor, solo trabaja hasta el 6º. No, que no lo digo yo, lo dice la palabra, mire, para que sepan, porque yo creo que lo han escuchado, que solo son 6 días aquí y el otro para acá. Mire, acabó, dice, el día 7º, o sea, después de que terminó, entonces él reposó. La obra que hizo, miren, la obra que hizo, y reposó en el día 7º de toda la obra que hizo. En el mismo día, como que dice, bueno, trabajé hasta las 9 o hasta mediodía, el día 7º, y de ahí pues ya me tomé mi espacio. Regresemos donde estamos. No sé si lo logramos entender, ¿verdad? Pero aquellos estaban pendientes por lo que él hacía. Íbamos por el 17. ¿Verdad? Por esto los judíos, dice, aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su padre, era su propio padre, haciéndose igual a él. Hasta ahí lo vamos a llegar, pero solo quiero que entendamos una cosa. Póngame el Génesis, ya lo hemos leído un montón de veces, gracias al Señor, pero lo vamos a volver a leer, el 1:26, para que entendamos. Y ahí está la respuesta de esa que dice ahí, que por qué Jesús se hacía hacer por Dios, ¿va? Entonces miren lo que dice ahí. Entonces dijo, mi Padre, hagamos al hombre, miren, a nuestra imagen. ¿Qué significa nuestra imagen? Y conforme a nuestra semejanza. ¿Qué significa eso? Igual que Él. Igual que Él. ¿Y es porque nosotros lo determinamos? No. Es una decisión de Él. Entonces debemos de entender que nosotros somos igual que Él. Nada más que Él se mantiene en espíritu y nosotros todavía nos mantenemos en carne como anduvo Jesús hasta el día que le tocó. Entonces lo mismo nosotros, el día que nos toque, este cuerpo se queda y nos vamos espiritualmente en alma para Él, sin cuerpo, porque ya no ocupamos eso. Hasta ahí lo vamos a llegar. Solo digámosle, amadísimo Padre, te damos gracias por esta palabra que nos ha dado esta preciosa noche. Te pido que permitas que la atesore en mi corazón y que sobre todo me permitas ser hacedor de esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Le pido que asimismo me ponga esa fe que usted ha puesto en cada uno de sus hijos, así como en esa mujer del flujo de sangre, así como en Tomás, así como en Pedro, así como en Juan, en cada uno de los que tú has permitido que crean. Permítame tener esa fe, deme esa enseñanza. Gracias, papá, gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. El Señor nos bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén.